Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva jornada del Colegio de Odontólogos de la Escuela Superior de Enseñanza Odontológica. Hoy tenemos el honor de estar escuchando a Orlando Saracho, quien es, aparte de un excelente endodoncista, el vicedirector de la escuela, así que nos han puesto a trabajar a nosotros. Estamos con la presencia del señor presidente Nahuel Márquez. Y bueno, vamos a darle inicio a esta clase que hemos tenido un poquito de demora, ya les digo, por un problema de conectividad, y los dejo con Orlando, que seguramente nos va a deleitar con una linda mañana. Un abrazo grande y yo me pongo en el... porque como dice Orlando, sigo trabajando. Gracias, Ale, gracias. Un gusto. Buenos días a todos. La verdad que sí, estamos con muchas ganas de hablar un poco de endodoncia. A ver si puedo compartir pantalla. Sí. Ah, perfecto. ¿Se ve bien ahí, Pablito? Sí, sí, perfecto. Sí. Ah, bueno. Pues no los veo. Y ahora les voy a estar haciendo un monólogo, por así decirlo. Y bueno, entonces, mañana fresca, fría. Vamos a hablar un poquito de endodoncia. Primero les quería comentar un poquito quién soy, para los que no me conocen. Veo que hay gente de la Facultad de La Plata, de odontología, exalumnos, alumnos también se han metido en la charla, así que estoy re contento y agradecido que estén todos escuchándome, porque la verdad que está bueno poder tener algún tipo de contacto con gente conocida, amiga, y bueno, ¿por qué no con otros que también compartimos la misma pasión, que es la endodoncia? Y les voy a comentar un poquito. Si quieren ir silenciando los micrófonos sería perfecto, ¿sí? Yo soy de Solano. Este es mi consultorio, ¿sí? Como todos saben, yo soy de la Universidad Nacional de La Plata. Estoy en la asignatura de endodoncia A, ¿sí? Estos son algunos de los alumnos. Este es mi grupo de trabajo. Ella es la doctora Sapienza, ¿sí? Mario Jara, Pablo Capobianco, ¿sí? Florencia Carosillo, Gabriela Menta, Mónica Hervit, Sebastián Tizones, son algunos de los chicos que nos acompañan, ¿sí? Acá estoy con algunos alumnos, ¿sí? En una comisión, años atrás, ¿sí? Y también estamos en el colegio con Ale, por suerte compartiendo lo que es el SEO y trabajando mucho para poder brindar los cursos de posgrado. En principio empezamos arrancando cursos, básicamente cursos teóricos con algunos workshops. Este es del año 2018, este es del año 2019, ¿sí? Allá al fondo está Ale, que se ve fumado, ¿sí? Acá está el doctor Jara Ortiz, y estos son los chicos que hicieron el curso el año pasado. Por allá está Juana, ¿sí? Que la he visto, Juana. ¿Cómo estás, Juana? Un gusto. La verdad que la pasamos lindo. Fue un curso bastante cortito, pero creo que lo hemos disfrutado, lo hemos pasado bien. Y la idea era poder arrancar este año, ¿sí? En lo que era la clínica del ESEO, que se trabajó mucho para poder llegar a la clínica y poder inaugurarla. Pero bueno, como todos saben, lo que es la pandemia, lo que es esta crisis que nos está golpeando y nos sigue golpeando, no nos dejó arrancar con la clínica, que ya está terminada. Se va a tener que rever, de hecho ya estamos trabajando en un nuevo protocolo de trabajo para poder mejorar la atención y trabajar de manera segura, pero seguramente esto va a ser a partir del año que viene. Y bueno, el día de hoy era poder charlar un poco de accesos endodónticos complejos, ¿sí? En estos tiempos de protocolo, en estos tiempos complicados de COVID, ¿sí? Volver un poco a las bases y poder empezar a sacarnos algunas dudas de lo que serían los accesos endodónticos y cómo mejorar nuestra práctica diaria, ¿sí? Es un poco de lo que yo les puedo transmitir y les puedo comentar qué es lo que yo hago, ¿sí? Y qué es lo que nosotros podemos hacer. Siguiendo los consejos del doctor Ingle, ¿sí? De lo que sería un acceso endodóntico, básicamente tiramos que sería conseguir acceso en línea recta, localizar todos los orificios de la entrada a los conductos radiculares y conservar la estructura dental sana. Veremos cómo vamos a ir avanzando y viendo cómo podemos lograr estos objetivos, ¿no es cierto? El acceso endodóntico es la primera maniobra quirúrgica
que se realiza en la técnica endodóntica, por lo que del acceso dependerá el resultado final de nuestro tratamiento. Esto nos va a brindar una mejor preparación para que los instrumentos trabajen libremente dentro del conducto. Una mejor limpieza, logrando la eliminación de tejido orgánico, tanto vital o necrótico, limallas dentinarias, bacterias, detritus. Con un buen acceso podemos conseguir también una mejor obturación, obtendremos una mejor compactación del material de obturación, tanto de la gutapercha como del sellador, ¿sí? Ahora bien, sabemos que cada diente y cada estructura dentaria es totalmente distinta, ¿sí? Y única, ¿sí? Y también tenemos que tener una planificación y un protocolo de trabajo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, a la hora de la planificación, sobre todo hoy, chicos, en lo que es los tiempos de COVID, ¿sí? La idea sería poder tener, a través del triage, también una pequeña entrevista, ¿sí? Telefónica, podríamos hacerla vía WhatsApp, ¿sí? Para que el paciente nos cuente, nos dé una idea, nosotros nos vamos a interiorizar del caso clínico, ¿sí? Y muchas veces es necesaria una consulta previa para la evaluación del caso clínico, ¿sí? Para tener una mejor planificación de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Yo he trabajado muchos años en clínicas haciendo la seguidilla de conductos, uno y uno y uno y uno y uno, y la verdad es que uno se automatiza para poder, así decirlo, y no le podés dedicar el tiempo necesario para poder realizar una endodoncia que a nosotros nos deje totalmente conformes. No digo que los hacía mal, lo que sí digo es que se podrían hacer mucho mejor y de mejor calidad organizándonos mejor. Y de eso se trata lo que sería la planificación y un protocolo de trabajo. Sí automatizado, porque tenemos que cumplir pasos para poder llegar a buen puerto. Pero además de eso, poder recabar la mayor información posible y la planificación que nosotros queremos lograr para poder llegar a buen puerto. Entonces vamos a evaluar algunas cuestiones antes de poder meter las manos en la boca del paciente, ¿sí? Por supuesto, el análisis clínico radiográfico, la accesibilidad que podemos llegar a tener, la angulación y la rotación o la restauración coronaria que pueda presentar la pieza dentaria, la posición amelodentinaria y de la furca. Fíjense cuando, ojalá no nos toque, la inclinación de esta pieza dentaria o el grado de destrucción coronaria y el escaso remanente para poder aislar esta pieza dentaria, realmente nos complica. Este caso clínico, ¿sí? Donde tenemos algunas lesiones de caries, donde tenemos una imagen de un proceso, ¿sí? Tenemos que evaluar si lo vamos a realizar desde vamos en una o dos sesiones, ¿sí? Hay cosas que nosotros las tenemos que evaluar antes de ponernos a trabajar. Otras cuestiones son el grado de apertura bucal, como mínimo 2 centímetros, ¿sí? O 2 dedos, ¿sí? Que el paciente mismo pueda colocarse dentro de la boca, nos va a permitir a nosotros colocar una correcta aislación absoluta, ¿sí? ¿Sabían ustedes que el 53% de los dentistas, ahora supongo que ha disminuido, pero no usan, ¿sí? Goma dique, aislación absoluta, cuando realizan un tratamiento endodóntico? Estos son datos reales, ¿sí? Por supuesto que para cada situación también hay excepciones. Y hay casos, ¿sí? Donde la apertura la tenemos que retrasar, ¿sí? O mejor dicho, la aislación tenemos que retrasarla, donde hay escaso remanente coronario, donde hay coronas, donde a veces tenemos que hacer la perforación de la corona. No es lo ideal, ¿sí? Lo ideal sería que el odontólogo derivador o que nosotros mismos, si es un caso para realizar una endodoncia, podamos remover la corona y hacer la endodoncia directamente sobre la pieza dentaria y no perforar la corona y a través de esa corona poder hacer la endodoncia. Casos de dientes apiñados, en giroversión, ¿sí? Donde muchas veces lo más conveniente es hacer la apertura y el acceso por donde se puede, ¿sí? No por donde se debe, por la posición dentaria que tienen estas piezas.
Seguramente Viviana esto lo entiende y me estará diciendo que sí con la cabeza. Y cuando evaluamos las radiografías de esto rapidito para los chicos de grado, ¿sí? Vamos a evaluar todo lo que vemos en la radiografía, ¿sí? Tanto así como la posición de la pieza dentaria, el tamaño, la profundidad, la forma de la cámara pulpar, ¿sí? La posición de los cuernos pulpares, alguna calcificación o un estrechamiento, ¿sí? Dilaceraciones. Todo esto es una evaluación previa para decir, sí, yo puedo hacerlo, y si no puedo hacerlo, también puedo decir, bueno, lo puedo derivar. ¿Por qué no? No está mal derivar, de hecho nos enaltece y nos pone a nosotros en la condición de poder decir, yo derivo a mi paciente y yo sé qué es lo mejor para este paciente. Uno tiene que imaginarse qué es lo que le gustaría que a uno le realicen, que a uno le hagan, y de esa manera no tener problemas a futuro. Veamos un caso más, hablando ya de las aperturas, ¿sí? ¿Cómo podría ser una apertura cuando puede llegar a ser deficiente, ¿sí? Excesiva, ¿sí? Correcta, ¿sí? ¿Hacia dónde yo tendría que estar trabajando y dónde me tendría que estar posicionando? Sobre todo vamos a partir de un punto de elección, ¿sí? Punto de elección significa el lugar a donde yo voy a empezar a socavar, el lugar a donde yo voy a empezar a diseñar o planificar esa apertura, ese acceso, ¿sí? Y la forma, que hoy le decimos forma de conveniencia, significa el diseño de esa apertura, ¿sí? La forma que yo le voy a dar para poder lograr destechar todo lo que es el techo de esa cámara pulpar. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ah, buenísimo, buenísimo. Y Bárbaro. también tenemos que pensar, ¿sí? ¿Qué tipo de accesos nosotros vamos a realizar? Un acceso clásico, que es el de la izquierda, donde nosotros con la fresa redonda caemos, ¿sí? Al espacio que hay entre el techo y el piso de la cámara pulpar. Un acceso por estratos, donde yo voy desgastando estructuras dentarias, llámese esmalte, dentina, caer al espacio de la cámara pulpar, o transferencia, donde yo solamente voy a transferir el diseño y a su vez voy a ir avanzando. Lógicamente, el tipo de acceso yo lo tengo que tener planificado a la hora de realizar la evaluación radiográfica y ver el espacio que hay entre el techo y el piso. Lógicamente yo voy a definir el tipo de acceso que voy a realizar de acuerdo a las condiciones que tenga esa pieza dentaria. Son evaluaciones que las tengo que yo tener en cuenta y esas evaluaciones me van a ayudar muchísimo para poder definir y no cometer algún error iatrogénico. Fíjense este estudio, ¿sí? O estas fotos, mejor dicho, estas imágenes, donde se comparan distintos tipos de accesos, ¿sí? El acceso clásico, el acceso ninja, ¿sí? Que lo vamos a nombrar y vamos a detallar algo de eso, un acceso un tanto más conservador, un acceso a través de una caries, ¿sí? Que es algo que también lo han tratado de imponer en algún momento, y un acceso directo, ¿sí? Solamente a través de dos pequeñas ventanas, tratando de lograr el acceso directo a los conductos radiculares. En un estudio, ¿sí? Este es un estudio, seguramente los que hacen un poquito más de investigación lo han visto, ¿sí? Un estudio de fuerza, ¿sí? Que lo han hecho los doctores Plotino y Grande, que vinieron el año pasado, o el anterior, vinieron a la Sociedad Argentina de Endodoncia, un día de lluvia, tremendo. El doctor Plotino terminó dando la clase con paraguas, ¿sí? Llovía dentro del hotel, ¿sí? Tremendo fue eso. Ellos también nos comentaron, ¿sí? El estudio de fuerza y de resistencia a la fractura que tienen las piezas dentarias después de haberse hecho una endodoncia, comparando distintos tipos de accesos. Se compararon un acceso clásico, un acceso conservador y un acceso ninja. ¿Sí? Este es el estudio comparando los tres tipos de acceso, ¿sí? Para ver si realmente había mayor potencial de fractura
en un acceso clásico, ¿sí? Comparándolo con un acceso ninja, que es un acceso mínimo, ¿sí? Donde tratamos de trabajar y lograr la terapia endodóntica a través de una pequeña ventana de trabajo, ¿sí? El efecto de las 3 cavidades, y lo que le quería resaltar, es que no se observó ninguna diferencia de resistencia a la fractura entre los dientes que tenían diseños de acceso conservador y acceso ninja. Y esto es interesante, o sea que no vale la pena. Todos los dientes endodonciados, y esto sí hay que tener en cuenta, mostraron mayor patrón de fractura irrecuperable que los dientes intactos. Ahora veamos que si una corona se debe realizar, ¿sí? Si la corona está intacta y yo debo realizarle una terapia endodóntica, la forma del acceso es un punto discutible, ¿sí? Pero si hay una caries o una restauración anterior, ¿sí? El acceso va a depender muchas veces, ¿sí? De la cantidad y del grado de eliminación de caries que nosotros tengamos. Entonces el acceso va a ser grande por defecto. Y el acceso ninja, ¿sí? Es un concepto cool, ¿sí? Como canchero, pero no práctico para la mayoría de los casos. Los que hacen acceso ninja, ¿sí? Normalmente lo realizan bajo microscopio, bajo magnificación, ¿sí? Y con ultrasonido, ¿sí? También dice este estudio, ¿sí? Que los accesos ninja no mostraron beneficios asociados a cavidades endodónticas, ¿sí? Y esta modalidad, realizada por el práctico general, ¿sí? Muchas veces llevaron al fracaso. ¿Por qué? Porque no podés remover, ¿sí? No podés limpiar, no podés encontrar algún conducto, ¿sí? Por el tamaño de ese acceso endodóntico. Esto no lo digo yo, sino lo dicen autores muy reconocidos, de la talla del doctor Dedeus, Siqueira, Paquet o Peter, ¿sí? Fíjese acá tratando de localizar un acceso ninja, o lo más pequeño posible, ¿sí? Por esta ventana, lo difícil que es poder encontrar un conducto. Inevitablemente eso va al fracaso. Bien, vamos a hablar un poquito de las leyes de simetría, ¿sí? Esta parte es un poco más tediosa, para los que por ahí ya lo saben y para los que no, ¿sí? En un estudio de 500 piezas dentarias, ¿sí? 2 autores americanos, ¿sí? Acá tienen una publicación, Krasner y Rankow, ¿sí? Evaluaron, ¿sí? Y determinaron, ¿sí? Que el piso de la cámara pulpar, ¿sí? La unión de esmalte y cemento, ¿sí? Es el hito más importante, ¿sí? Y es una ventaja para la localización de los conductos radiculares. Y esto es importante tener en cuenta porque nosotros podemos, por así decirlo, encontrar los conductos teniendo en cuenta, ¿sí? La forma del piso, ¿sí? Y la forma del diseño que nosotros vamos a lograr, ¿sí? La primera ley dice, ¿sí? Que si trazamos una línea imaginaria, ¿sí? De mesial hacia distal, ¿sí? Y siempre hablando de los molares inferiores, ¿sí? Por eso se habla de, excepto en los molares superiores, en los molares inferiores, ¿sí? Si trazamos una línea imaginaria, vamos a poder encontrar los conductos, ¿sí? Equidistantes a esa línea imaginaria, ¿sí? Los conductos mesiales se van a encontrar equidistantes a esa línea imaginaria y también los conductos distales cuando son 2. Si hay un solo conducto distal, seguramente al trazar esa línea imaginaria nos vamos a chocar con el conducto distal. La segunda ley, ¿sí? También, exceptuando los molares superiores, ¿sí? No solamente nos explica de que trazando una ley imaginaria, ¿sí? Vamos a encontrar los equidistantes, o sea, a la misma distancia, sino perpendiculares a la línea imaginaria 1. O sea que traza una segunda línea que sería perpendicular a la línea imaginaria 1. En esa línea perpendicular nosotros podemos encontrar, ¿sí? Equidistantes y perpendiculares los 2 conductos correspondientes a cada raíz. Por ejemplo, los 2 mesiales o 3 mesiales si hay un medio mesial, y los 2 distales, ¿sí? Si hay 2 distales separados de la línea media.
La ley del cambio de color nos dice de que la cámara pulpar siempre tiene un color más oscuro, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener en cuenta para no seguir avanzando con la turbina y la fresa y no llegar a desgastar o perforar el piso de la cámara pulpar. O sea que si yo voy leyendo las estructuras dentarias y voy avanzando cada vez más en profundidad, voy a poder descubrir en algún punto el cambio de color y poder encontrarme con el freno y decir hasta acá llegué, no voy a avanzar un poco más. Y la ley de localización de orificios nos dice de que los conductos radiculares los vamos a encontrar siempre, siempre en la unión de las paredes y el suelo. ¿Sí? Esta es una imagen bárbara de la doctora Karina Hamid, ¿sí? Amiga mía, una genia. Si la siguen por Facebook o Instagram, es la reina de los premolares, es la que tiene una casuística de premolares superiores con 3 conductos. Siempre la dan el hombro porque la verdad es que la casuística que la tiene ella no la he encontrado en nadie. Pero está bueno señalar esta foto donde decimos que la unión de las paredes y el piso podemos encontrar los orificios de los conductos. Y no solo lo vamos a encontrar en la unión de las paredes y el piso, sino que en el ángulo de la unión de la pared y el piso, nosotros vamos a poder localizar la entrada a los conductos radiculares. A eso lo llamamos la segunda ley de localización. La tercera ley de localización nos dice de que los conductos radiculares se encuentran localizados, ¿sí?, siempre al final de las líneas del desarrollo. Si yo puedo leer las líneas de desarrollo, yo voy a poder encontrar la localización de los conductos, tanto para molares superiores como para molares inferiores. Bien. En el Atlas de Endodoncia, ¿sí?, del doctor Rudolf Bier, ¿sí?, si alguno lo puede hasta bajar de internet, si ustedes quieren les paso después el libro por PDF, ¿sí? Después les voy a brindar el correo electrónico, ¿sí? Vamos a poder encontrar, ¿sí?, algunas líneas geométricas que nos pueden ayudar a localizar la ubicación de los conductos, ¿sí? Que vamos a tratar de hacer un diseño, ¿sí? En los molares superiores, el diseño es triangular de bordes redondeados, ¿sí?, partiendo de la cúspide mesiovestibular. Nosotros vamos a trazar una línea imaginaria desde la cúspide mesiovestibular hacia la cúspide palatina, ¿sí?, y a lo largo de esa línea podemos encontrar el conducto mesiovestibular y el conducto palatino. Con esa línea imaginaria, si nosotros hacemos una perpendicular a esa, seguramente vamos a encontrar el conducto distovestibular. ¿Sí? Repito entonces, línea imaginaria desde la cúspide mesiovestibular hacia la cúspide palatina, conducto mesiovestibular y conducto palatino. Perpendicular a esa, podemos encontrar el distovestibular. ¿Vamos bien? Porque esta parte es medio pesada, son dibujos y es medio denso. El conducto mesio-palatino o el MB2, chicos, ¿sí?, siempre lo vamos a encontrar de a 1 o a 2 milímetros del conducto mesio-vestibular. Por eso lo llamamos MB2, ¿sí? Pero también, si de la línea imaginaria que habíamos trazado, ¿sí?, podemos hacer otra a 10 grados de ella y vamos a seguramente tener la posibilidad de encontrar el MB2. Otra de las leyes que nos dice de las líneas geométricas habla de la posibilidad de encontrar el distovestibular, que a veces es bastante engorroso encontrarlo. Ni bien trazamos la línea perpendicular a esa primer línea que va desde la cúspide mesovestibular hacia la palatina, nosotros tenemos que buscarlo, ¿sí?, a lo largo de esa línea. Uy, se me fue, voy de vuelta. Acá. Decía entonces, a lo largo de la línea perpendicular de la primera
línea que encuentra los dos conductos, tanto mesio como palatino, el conducto, ¿sí?, disto-palatino. Disto-vestibular, perdón. Ya estoy mareado. Este es otro estudio, sí, también bastante antiguo, fíjense el año de la publicación, pero hizo una comparación espectacular, ¿sí?, espectacular, para poder determinar, ¿sí?, el acceso que nosotros vamos a tratar de localizar para poder acceder a centrales inferiores, ¿sí? Centrales inferiores, ¿sí? Llámese los centrales inferiores, los laterales y también los caninos, ¿por qué no? Se comparó el efecto de la ubicación y el diseño de la cavidad de acceso sobre el grado y la distribución de la superficie instrumentada en los dientes anteroinferiores. Básicamente lo que dice este estudio es que ninguna de las cavidades de acceso permitió el contacto del instrumento hacia todas las paredes del conducto. Y eso es algo que vamos a estar hablando en un ratito, donde vamos a ver que por más que nosotros instrumentemos, siempre va a haber paredes que no la alcancemos. Y eso es algo que vamos a tener que entender y tratar de negociar para poder desinfectar con el uso de los coayudantes, con el uso del hipoclorito, ¿sí?, con el uso del EPTAC, tratar de remover la mayor cantidad de estructura donde la lima obviamente no llega. La cavidad de acceso incisal en línea recta, ¿sí?, siempre trazando cavidades incisales en línea recta, ¿sí?, tenía la mayor proporción de superficie instrumentada. Y la cavidad lingual, ¿sí?, las cavidades que normalmente decíamos en la facultad, donde nosotros respetábamos el cingulum, ¿sí?, por ahí en los inferiores mucho no se ve el cingulum, de hecho no está, ¿sí?, pero nos imaginábamos el cingulum y hacíamos una apertura triangular, ¿sí?, de bordes redondeados en la cara lingual de la pieza dentaria, ¿sí?, era la que menor, ¿sí?, superficie dentinaria instrumentada dejaba. Y las conclusiones dicen justamente lo que nosotros sospechábamos, que el acceso en línea recta permitió que se instrumentara la mayor proporción de la pared del conducto radicular. Y la menor, ¿sí?, la que tiene el acceso al cingulum, ¿sí? Fíjense en esta imagen de acá y de acá. Ya hablamos un poquito de los accesos y ahora me gustaría hablar de lo que es conformar, ¿sí? Conformar es ensanchar y respetar la anatomía, obtener paredes lisas, mantener el foramen en posición original, respetar o mantener un diámetro apical adecuado, preparación adecuada del tercio apical y lograr una conicidad continua, ¿sí? Pero todo eso a nosotros nos lleva, ¿sí?, a tener complicaciones o accidentes, como el transporte del conducto, lo que es un zip o un acodamiento, ¿sí? El desplazamiento del conducto lo llamamos zip, ¿sí? Producir escalones, algunas perforaciones, ¿sí?, adelgazamiento de las paredes del conducto, perforaciones en banda, y muchas veces la fractura del instrumento o la separación, como hoy están hablando la gran mayoría, como para que no suene tan brusco decir se me fracturó, sino solo se separó. Y lógicamente la pérdida de la longitud de trabajo que muchas veces sucede, ¿sí?, por no hacer una correcta irrigación o por no poder respetar la medida de trabajo. A todo esto, ¿sí?, siempre, tanto el odontólogo como el endodoncista, siempre nosotros tenemos la esperanza, ¿sí?, de que con herramientas vamos a poder tener esas endodoncias soñadas, ¿sí?, llámese poder lograr un conducto con limas y
Y la verdad es que son solo esperanzas, chicos. Uno cree que el aparatito va a hacer todo. Uno cree que con los aparatos y con las limas o el microscopio va a poder lograr todo. Y no es así. Y yo las herramientas que les puedo transmitir ahora, ya, ¿sí? Les voy a transmitir todas en realidad. Pero las primeras que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Las que podemos lograr nosotros de manera manual, ¿sí? Aquellas que logradas con el simple hecho del iPad o cateterismo, ¿sí? Nosotros vamos a reconocer un conducto, vamos a poder avanzar dentro de ese conducto. Y es tan importante lograr un cateterismo, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener la posibilidad de entender la anatomía de esa pieza dental. ¿Sí? Vamos a permeabilizar, ¿sí? Por supuesto que el cateterismo del conducto, ¿sí? El avance del instrumento dentro del conducto lo vamos a hacer con un instrumento de calibre pequeño. Lo vamos a hacer con un instrumento calibre 8, calibre 10, calibre 15, ¿sí? Tratando de avanzar y entender, ¿sí? Como escuché en algún dictante, ¿sí? El cateterismo, ¿sí? La primera lista que me da cateterismo es mi confidente, es quien me confiesa, ¿sí? ¿Cómo está ese conducto por dentro? ¿Para qué usamos cateterismo? Para lograr una correcta instrumentación, ¿sí? Lógicamente vamos a minimizar el atascamiento, ¿sí? Obviamente el taponamiento, disminuimos el riesgo de fractura. Nosotros, logrando un buen cateterismo, nosotros no vamos a forzar a ese instrumento y si lo hacemos mal, sí vamos a tener problemas de fractura. Un buen cateterismo evita la transportación, evita la proyección de detritus, ¿sí? Y microorganismos al periápice, nos mejora la disponibilidad del irrigante. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta sería el preflaring, ¿sí? O mejor dicho, el ensanchamiento del tercio coronal y medio previo a la instrumentación del conducto, ¿sí? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Sí? El ensanche de la entrada del conducto, ¿sí? Con cualquier instrumental rotatorio si se quieren, ¿sí? Por muchos años hemos trabajado con fresas de gate, ¿sí? Calibre 2, algunas veces calibre 3, ¿sí? En la entrada de los conductos, ¿sí? De acuerdo a la longitud de ese conducto, nosotros podíamos avanzar hasta 16 milímetros de profundidad, ¿sí? Podemos avanzar mucho menos, no hay una medida estimada de avance, ¿sí? Pero con esto nosotros evitamos la primera curvatura importante de este conducto y además con esto nosotros logramos, ¿sí? Que el instrumento juegue mucho más cómodo dentro de ese conducto que muchas veces tiene curvatura. Si tenemos instrumental rotatorio específico para hacer el prefering, ya lo vamos a poder utilizar, ¿sí? Esta es una SX, ¿sí? Del instrumento ProTaper, ¿sí? Los que utilizan instrumental rotatorio, el ProTaper fue uno de los pioneros en mecanizada, y el ProTaper ya venía con su fresa especial, que es una fresa corta, con mucho taper, para poder avanzar en estos tercios iniciales. Pero también cualquier instrumental que tenga mucho taper, ¿sí? Por ejemplo, este que es un reciproc, ¿sí? A mí me encantan los reciprocantes. El reciproc, ¿sí? Ese picoteo, que como sería el modo de utilizar este instrumento, nos va a servir para poder hacer un avance previo y después sí poder tomar una buena longitud de trabajo. Hay muchos que utilizan lo que es patencia, ¿sí? Hay otros que dicen que no, que la patencia no está bueno hacerla, ¿sí? Patencia básicamente para los chicos, para todos los que no sabemos mucho de esto, es la permeabilización del tercio apical, ¿sí? La sobreinstrumentación de 0,5, ¿sí? A 1 milímetro, 0,5 con un instrumento de poco calibre, calibre 8, 10, ¿sí? Cuanto mucho 15, ¿sí? Dejando el límite CDC, por así decirlo. Ahora veremos si realmente esto es viable o no, ¿sí? Para poder instrumentar de manera más uniforme y evitar escalones o perforaciones, ¿sí? Hay muchas escuelas que lo enseñan, yo no digo que esté mal,
Nosotros en la universidad, en la asignatura, no la utilizamos habitualmente, ¿sí? No la recomendamos. Somos de la escuela donde nosotros trabajamos dentro de lo que es el conducto dentinario. He tenido experiencia con la patencia, sí, pero me mantengo con mi postura, ¿sí? De que la patencia no es aceptada, pero tampoco la voy a cuestionar. Sí, hay muchos autores que la apoyan y la sostienen, ¿sí? Toda la escuela brasileña la sostiene, ¿sí? Pero también hay bibliografía que nos dice de que la patencia no es necesaria y que el límite CDC no es uno solo, sino que es múltiple, y cómo podés saber si realmente tomaste un conducto principal y su salida foraminal. Ya lo vamos a ver un poco más a fondo también con cortes tomográficos, ¿sí? Pero sí evita el taponamiento de restos, mantiene de manera más sencilla la longitud de trabajo y facilita la irrigación a la zona final del conducto. Todos los que sostienen la patencia lo sostienen bajo estos parámetros, ¿sí? Solamente 5 milímetros, y siempre usando un localizador apical, ¿sí? El localizador apical nos marca el límite fuera del conducto. Cuando el localizador apical está en 0,0, para los que usan localizador apical, ese es el límite de patencia, ¿sí? Para los que no utilizan localizador apical, o también lo usan pero no quieren hacer patencia, tenemos que frenar ese localizador apical, ¿sí? 0,5, ¿sí? 0,4, de acuerdo al localizador apical que estén manejando, ¿sí? Podemos llegar a frenar antes para no hacer la sobreinstrumentación, que es mínima, ¿sí? Es mínima, pero hay escuelas que dicen que no, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Ricucci, que él muestra casos de mucha data, ¿sí? Casos de muchos años de control, donde se forma una cicatrización apical, ¿sí? En casos de lesiones con patologías perirradiculares, sin la necesidad de lograr patencia, ¿sí? Si lo quieren seguir, acá está el nombre de Domenico Ricucci, ¿sí? Lo pueden seguir en las redes sociales. Trabaja mucho con el doctor Siqueira, otro doctor muy conocido, brasilero, que también tiene muchos posteos. Entonces vemos que se logra la reparación, ¿sí? A pesar de los procesos y a pesar de la contaminación de todo este terreno, ¿sí? Yo también tengo casos que, si alguno me ha seguido en las redes sociales, también lo ha podido ver, donde también, este es un caso de 25 años, ¿sí? Este es un caso de 28 años, y la verdad es que nos dejan recontra conformes sin la necesidad de realizar alguna pisectomía, que normalmente cualquier cirujano que ve esto ya va directamente a la cirugía, y nosotros los endodoncistas siempre nos ponemos, déjame intentar, nos ponemos en la postura de déjame probar, déjame hacer un control, déjame ver si se puede, y a partir de esto podemos encontrar resultados que nos ponen realmente muy contentos, nos ponen felices de ver cuando algo funciona. Otra de las herramientas que nosotros vamos a tener, ¿sí? Que es algo como me gusta a mí, ¿sí? Los que me conocen saben qué es lo que me gusta a mí, algo bueno y barato, ¿sí? Que es el precurvado de la lima, ¿sí? Precurvado de la lima es algo antiquísimo, ¿sí? Cuando yo estudiaba en el grado tenía un profesor que estaba en la clínica conmigo, que se llamaba Mario Procacci, ¿sí? Y fue jefe no, adjunto. Y él veía un conductito curvo y tomaba esto, ¿sí? Agarraba la lima, ¿sí? La tomaba con las pinzas y las precurvaba, ¿sí? Y movía la manito y yo decía, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tac, tac, y me encontraba ese conducto curvo, y la verdad es que me ha salvado muchísimas veces, y es una herramienta que uno dice, es una pavada, no puede ser, ¿vale? Es algo sencillo, ¿y por qué no lo hice? ¿Sí? Y qué bueno poder utilizar esto, que es una pastillita que muchas veces no la tenemos en cuenta. Fíjense este caso clínico, ¿sí? Donde
me habían derivado a un central superior. Cuando te derivan a un central superior, cuando ya sos especialista, tené cuidado, ¿sí? Porque un central superior a los endodoncistas no te lo envían, no te lo mandan. Y tal, entonces así, que habían tratado de hacer la endodoncia 2 veces y nunca pudieron encontrar el conducto. Y fíjense, con el precurvado de la lima, ¿sí? Lo que sería el cateterismo y el precurvado, pudimos encontrar ese conducto. Podemos encontrar la curvatura de este central superior y poder trabajarlo, y poder instrumentarlo y, lógicamente, poder obturarlo. El limado anticurvatura. Fíjense qué importante que es tener en cuenta, ¿sí? Las zonas de peligro, ¿sí? Por eso le dicen en inglés la danger zone, ¿sí? Las zonas de peligro, que son las caras internas de las paredes donde nosotros trabajamos, ¿sí? Mucho cuidado cuando hacemos endodoncia manual, ¿sí? Con el limado circunferencial, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esa instrumentación circunferencial sobre las raíces mesiolinguales, ¿sí? O la distovestibular, ¿sí? Mucho cuidado, porque muchas veces podemos llegar a producir una perforación en banda, ¿sí? O desgastar mucho más esa pared interna del conducto, ¿sí? Por hacer un limado circunferencial. La ideal es que el limado anticurvatura siempre sea con el instrumento entrando y saliendo sobre la pared que le da nombre al conducto, sobre la pared que le da el nombre, por ejemplo, sobre la mesiovestibular, salimos hacia mesial y hacia vestibular. Yo sé que es una pavada, pero esto nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Mismo cuando trabajamos con instrumental rotatorio, también tenemos que tener en cuenta las zonas de peligro, ¿sí? Porque los conductos no son circulares, sino son ovales, ¿sí? Y el instrumental rotatorio o reciprocante o ondulatorio, si se quiere, siempre trabaja, ¿sí? En un solo punto y tenemos mucho riesgo de producir una perforación. Esta frase del doctor Goldberg me parece genial, ¿sí? Lo tenía que nombrar a Fernando, ¿sí? Donde dice que no se debe luchar contra la anatomía, sino acompañarla, ¿sí? Y buscando un poco, fíjense este caso clínico del año 1939, ¿sí? Con endodoncia manual y lograr esto. Año 2020 todavía no me ha tocado a mí, no he visto muchos casos con este tipo de preparación, ¿sí? Y con este grado, ¿sí? De perfección de ese año. Impresionante. Impresionante. Otra de las pastillitas que también nos viene bien a tener en cuenta cuando realizamos accesos, ¿sí? Es lo que llamamos desgaste compensatorio, ¿sí? Tomamos, ¿sí? A la cámara pulpar, ¿sí? Y en la cámara pulpar, donde tenemos un acodamiento, ¿sí? Esos triángulos, por así decirlos, muchos lo llaman triángulos de compensación, ¿sí? Nosotros lo vamos a eliminar con una fresa, ¿sí? Con una piedra troncocónica, ¿sí? Desgastando simplemente para que el instrumento, en lugar de entrar forzado y curvo, pueda entrar lo más recto posible, ¿sí? Esto disminuye fricciones que tiene el instrumento contra las paredes del conducto y nos permite maniobrar de manera más cómoda en el tercio apical. Es en el lugar a donde realmente nosotros tenemos problemas, es en el lugar a donde nosotros podemos llegar a tener los mayores riesgos, ¿sí? En cuanto a lo que ya vimos como fracasos endodónticos o complicaciones. ¿Venimos bien? ¿Se están aburriendo? No. Irrigación, chicos, ahora sí. Fíjense, para todos los que quieran entrar, ¿sí? Esto es gratuito, del doctor Marco Benciani, un brasilero. Realmente hemos aprendido muchísimo con Marco, ¿sí? Pueden meterse acá en el The Root Canal Anatomy Project, ¿sí? Es un estudio microtomográfico con cortes microtomográficos de toda la estructura interna de los conductos. Son microtomografías computadas donde nosotros podemos ver
la anatomía no solamente de los molares inferiores, sino de los premolares, de los caninos, ¿sí? Para tener una idea más acabada de dónde estamos trabajando. Y si con esta idea tan acabada de donde estamos nosotros trabajando, también pueden seguir al doctor Erico Lemos, otro brasilero, que también tiene cortes microtomográficos, donde nos muestra, sí, más a fondo, lo que nosotros ya sabíamos de anatomía dentaria, pero no está de más poder refrescarlo, y no está de más poder tener en cuenta de lo que es el acceso foraminal, el acceso al límite CDC, y que no es solo uno, sino muchas veces son múltiples salidas. Y esto viene, en relación a lo que nosotros entendimos de que con la preparación quirúrgica nosotros no podemos alcanzar a tocar todas las paredes del conducto, ¿sí? Con un estudio microtomográfico también, pero ya del doctor Siqueira, del doctor Alejandro Pérez Ron, ¿sí? Se ha podido ver, ¿sí? Con cortes tomográficos y también con tinción y con estudio de microscopía electrónica, ¿sí? La cantidad de estructura dentaria, lo que está en rojo, ¿sí? Es lo que tocó el instrumento. Lo que está en verde es lo que queda sin tocar. En los premolares se logró poder alcanzar solamente un 34% de las paredes de los conductos. Y esto va más allá del acceso endodóntico, si es un acceso conservador o no, sino es lo que se logra hacer solo con la preparación mecánica. Y de ahí podemos sacar en conclusión lo importante que es poder trabajar con el irrigante, ¿sí? El hipoclorito de sodio, que es el irrigante que nosotros normalmente utilizamos y que es el que mayor respuesta nos ha dado y hasta hoy día nos sigue dando los mejores beneficios, ¿sí? Es hipoclorito de sodio, ¿sí? Que en realidad no tiene tanta importancia la concentración, ¿sí? Y en este estudio, ¿sí? Del doctor Siqueira, él hizo una comparación del hipoclorito del 1%, del 2,5%, del 5,25% de hipoclorito de sodio, y él pudo observar de que obviamente no era la concentración, sino la cantidad, ¿sí? Del hipoclorito de sodio dentro del conducto compensa la concentración del producto. O sea que si se irriga de manera profusa y abundante para poder arrastrar todo ese intrincado contaminado, ¿sí? Y de detritus también, de limallas que pueden quedar dentro del sistema de conducto. Y también el ECTA, obviamente. Cuando no trabajamos sobre la materia orgánica, las paredes del conducto, ¿sí? Tienen que ser alcanzadas con un agente quelante, como lo es el ECTA, que nos ayuda a barrer, ¿sí? La estructura dentaria, ¿sí? Y a limpiar más a fondo, ¿sí? Con el ECTA nosotros podemos lograr una desinfección solamente de la parte dura del tejido dentario. No es desinfectante, a menos que tenga la letra C, ¿sí? El ECTA solo no es desinfectante. El C, ¿sí? Es un antimicrobiano, que es el C-tablón, que potencia el efecto antimicrobiano de esta solución, ¿sí? Pero el efecto antimicrobiano que nosotros buscamos lo tiene que tener el hipoclorito, ¿sí? Hay algunos pacientes, pocos por suerte, que son alérgicos al hipoclorito, y en esos casos tenemos que hacer la irrigación con clorexidina. Mucho cuidado con la clorexidina porque la clorexidina mancha la estructura dentaria, ¿sí? Y tenemos que trabajar con mucha irrigación y nos pueden quedar, si alguno lo ha hecho, también me lo va a poder aseverar, ¿sí? Que la clorexidina también mancha los dientes, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos acceso, que nosotros trabajamos dentro de la estructura dentaria, el diente va a quedar un poquito más amarillo. Me ha pasado, entonces siempre en lo posible trato de trabajar y en mi 99,9% de los casos el irrigante que utilizo es el hipoclorito de sodio. Creo que todos en la práctica diaria nos manejamos con hipoclorito de sodio. La clorexidina es una posibilidad secundaria. Y como coayudante el ECTA, ¿sí? Con C, con C-tablón, para poder remover, ¿sí?
y muchas veces lo usamos como lavaje final. Hay escuelas que lo utilizan como lavaje final para poder abrir esos conductillos dentinarios y que el cemento sellador pueda avanzar más cómoda, ¿sí? Eso es también una postura de acuerdo a cada escuela de endodoncia, donde hacen lavaje final con néctar, hay otros que hacen lavaje final con solución fisiológica, y hay otros que hacen el lavaje final con agua de cal, que sería dióxido de calcio en solución. ¿Sí? Esa postura también la respetamos, por supuesto, pero somos quien para decir una cosa por otra. Todas son válidas, todas son válidas. No hay por qué cuestionar algo que sirve para remover y para limpiar el interior del conducto. Al 17%, ¿no es cierto, Electa? Y algo que también es importante, mis amigos, es el calibre de la aguja. El calibre de la aguja en endodoncia es tan importante, ¿sí? A los chicos de grado les decimos que para endodoncia necesitamos calibre de aguja bastante pequeño, ¿sí? Y si lo incorporan ya desde el grado, es un golazo porque en la práctica clínica después ya lo adoptan, ya lo tienen, ¿sí? Ya lo tienen aceptado. En un estudio, ¿sí? Yo se los muestro siempre con estudios, se vio el grado de penetración y el nivel de remoción de agujas, ¿sí? Comparadas de acuerdo al calibre, ¿sí? Agujas con un calibre, calibre grueso, ¿sí? Y calibre bastante pequeño, ¿sí? La GAU 30, ¿sí? Es 0,30, la 31 es de 0,25, ¿sí? Lo ideal es que entre lo más apical posible, ¿sí? Pero que siempre tenga espacio entre el conducto y la aguja y que no quede presionada, porque si no se va a atascar y nosotros cuando presionamos podemos llegar a producir un accidente tremendo, tremendo, que es la irrigación del agente sobre los tejidos periradiculares. O sea que tiene que haber buen espacio para el reflujo y utilizar la aguja lo más apical posible. Esta es la publicación, ¿sí? También de los doctores Alejandro Pérez Ron, Berciani, Carvalho, el doctor de Deus, ¿sí? Hay un montón de especialistas que se juntaron, ¿sí? Para ver el grado de inserción de la aguja y de la penetración de la aguja, ¿sí? Y ellos como conclusión sacaron que la punta de la aguja a 1 milímetro, ¿sí? De distancia de la longitud de trabajo resultó en niveles porcentuales de eliminación casi 3 veces mayor que cuando la aguja se la coloca a 5 milímetros de la longitud de trabajo. Imagínense lo que nosotros logramos colocando la aguja en la cámara pulpar, lo que nosotros logramos remover y lo que logramos remover con la aguja, ¿sí? Y teniendo buen descombro, colocándola lo más apical posible. No les digo 1 milímetro, porque 1 milímetro es muy difícil de avanzar, y la gran mayoría de las veces la aguja, al ser tan finita, se tapa. Y me ha pasado, de hecho se los digo porque me pasa, se lo transmito, pero sí tratando de avanzar lo más apical posible, que tenga espacio para reflujo, podemos llegar a remover mucho más cuando hacemos la decontaminación y la desinfección del conducto. Pero bueno, si vamos a elegir una aguja, lo ideal es que tenga salida lateral, ¿sí? Que sea con salida conservadora. Y ahora vamos a hablar de un tema que también es conflictivo porque vamos viendo que las cosas, como todo, van cambiando, ¿sí? Y en publicaciones anteriores, pero que no, por lo que sean anteriores o antiguas, ¿sí? No significa que sean malas, ¿sí? Pero ya podemos ver, ¿sí? Que en el año 83 y en el año 2010, ¿sí? Estos autores, Chow, ¿sí? Y Boutsiokis, ¿sí? Ellos decían, ¿sí? Y la sostienen, y esas publicaciones son aceptadas mundialmente, de que el conducto radicular necesita una ampliación suficiente que nos permita la adecuada preparación del tercio apical, ¿sí? Y la preparación adecuada del tercio apical, ¿sí? Estamos hablando de que tiene que tener una ampliación mínima de un calibre 35, ¿sí? O hasta calibre 40, ¿sí? Calibre 35 o 40 para que tengamos la posibilidad de disponer de ese irrigante y poder arrastrar y desinfectar.
Acuérdense de los cortes microtomográficos, donde no tenemos un solo conducto, sino tenemos un intrincado de conductos, y tenemos que tratar de avanzar. Y de la única manera que hoy podemos avanzar es logrando una correcta preparación. Una preparación amplia que nos permita que el irrigante pueda disponer y llegar a remover la mayor cantidad de dentina o de material contaminado. Pero también, ¿sí?, podemos activar la solución irrigante, ¿sí? Esta es una publicación que hace una comparación cuando se trabaja con la irrigación convencional, ¿sí? Irrigación por presión apical positiva, es la irrigación convencional, ¿sí? Esta es una desinfección lograda con el sistema SAF, ¿sí? Que es un sistema israelí que se quiso imponer, pero no ha tenido mucho eco, ¿sí? Porque es un sistema especial donde viene todo un avío con unas limitas que son de alambre, ¿sí?, que se expanden dentro del conducto, no tienen taper, ¿sí?, es un alambre como una limalla, ¿sí?, es una limalla que trabaja como si fuese un rallador, pero dentro del rallador, ¿sí?, trae la solución irrigadora. Más o menos creo que se entiende, ¿sí? Comparado con un sistema de limpieza rotatorio, ¿sí?, que ya lo vamos a ver al final de la charla, que es el Endo XP Finisher, que hace una remoción y una activación del irrigante de un 89%, y comparado con la activación con ultrasonido, que también vamos a estar hablándola un poquito, ¿sí?, que tiene una efectividad de un 94%. O sea que la que mejor pronóstico nos da es la activación ultrasónica, seguida de la Endo-XP Finisher, ¿sí? Y si no tenemos nada de esto, ¿sí?, ¿qué podemos hacer? En la facultad, ¿sí?, nosotros no tenemos para todos los alumnos, se los pedimos, pero no todos tienen las mismas posibilidades, y tampoco no lo vamos a agochar porque no lo tengan, ¿sí?, es la activación manual, ¿sí?, del hipoclorito dentro del conducto, ¿sí? Activación manual es con un conito de gutapercha, ¿sí?, hacen movimientos de impulsión y tracción, ¿sí?, algo sumamente fácil de hacer. Cualquier conito de gutapercha, no la lima, con el cono de gutapercha, porque la lima me va a instrumentar cuando me va a desgastar las paredes, pero sí el conito de gutapercha al final de la preparación, lo activo con varios movimientos, muchos movimientos de entrada y salida, para que ese hipoclorito tenga, ¿sí?, ese efecto de reflujo, ¿sí?, de efecto de remolino, para que podamos llegar a agitar y remover más ese hipoclorito y pueda, ¿sí?, destruir a esa flora microbiana dentro del conducto que está adherida sobre las paredes y que solamente con la preparación mecánica no nos alcanza. O sea que ahí tienen otra pastillita más, ¿sí?, con el solo hecho de activar ese cono de gutapercha, que puede llegar casi hasta el límite de trabajo. Nosotros lo activamos, no va a tener un efecto del 94%, pero seguramente va a activar y va a mejorar ese 45% que nosotros pudimos lograr solamente con el efecto solo del hipoclorito sin ningún tipo de activación. ¿Limpiamos realmente? ¿Sí? Y esa es una pregunta genial, ¿sí? Este es un review, ¿sí? Un review es una revisión bibliográfica, ¿sí?, donde nosotros no logramos esterilizar un conducto. Y yo creo que cualquiera que se ponga a pensar sabe que no podemos llegar a eliminar el 100% de las bacterias, ¿sí? Lo que buscamos, ¿sí?, lo que buscamos es reducir, por eso dice, el objetivo es reducir la población bacteriana a niveles compatibles de curación, ¿sí? Si nosotros le damos los niveles compatibles de curación, ¿sí?, hacemos cierto equilibrio, ¿sí?, disminución de la flora bacteriana, ¿sí?, que es bastante compleja y sumamente agresiva, le podemos brindar al organismo la posibilidad de que el organismo repare, ¿sí? Y eso es lo que realmente sucede. ¿Venimos bien, chicos? ¿Hay alguien del otro lado?
Sí, sí, perfecto, bárbaro. Ah, bueno, bueno. Excelente. Y veamos muchas un gracias, poco de doctor. ultrasonido. ¿Sí? Muy bien. Ah, bueno, bueno. Y hablemos un poquito del ultrasonido, ¿sí? El ultrasonido vino para mí, el ultrasonido estuvo desde hace bastante. De hecho, hablando del ultrasonido, si uno se pone a buscar bibliografía, desde el año 1920, 1910 ya había aparatos con ultrasonido. Pero de la mano de estos doctores, que para mí son dos fenómenos, ¿sí? Quien ha podido escucharlos, ¿sí? O puede tener la posibilidad de escucharlo, hágalo, ¿sí? El doctor Mario Suolo, ¿sí? Y el doctor Alexandre Capelli, ¿sí? Son quienes realmente han dado un empuje en los últimos años con el ultrasonido, que realmente me saco el sombrero y realmente hemos encontrado un universo de posibilidades con el ultrasonido y por ahí los comparo, ¿sí? Con la Victorinox, ¿sí? Que la puedo usar para esto o para esto. El doctor Capelli es el creador, el diseño de las puntas Helse, ¿sí? Y las promociona y la realidad es que son bastante buenas. ¿Y para qué el ultrasonido en endodoncia? Recién vimos que podíamos activar el irrigante, ¿sí? Con una punta de ultrasonido bastante finita, ¿sí? La tenemos que colocar dentro del sistema de conducto sin tocar las paredes. Nosotros vamos a activar ese irrigante, ¿sí? Y va a crear, ¿sí? Una especie de turbulencia dentro del sistema de conducto y nos va a dar la posibilidad de que descomponga la membrana bacteriana de las bacterias, ¿sí? Mucho más efectivo, porque también levanta cierta temperatura, ¿sí? Sobre lo que sería la irrigación activa, ¿sí? Convencional. Pero ya que está y hay un universo de puntas, nos van a servir para la eliminación de restauraciones, para acceder al sistema de conductos, la eliminación de obstrucciones, ¿sí? Para la remoción de instrumentos fracturados, para el uso y remoción de calcificaciones, para irrigación ultrasónica, como recién les expliqué, para la obturación del sistema de conductos, para el corte de los conos de gutapercha también, ¿sí? Para cirugía endodóntica, ¿sí? Hay puntas de ultrasonido que tienen la posibilidad de hacer cortes en apicectomía, y son cortes mucho más precisos, no son tan rápidos como en comparación a una fresa o una piedra para cortar dientes, pero sí tienen una precisión mucho mejor y el corte es bastante nítido y prolijo. Este es un review de la literatura, ¿sí? Donde nosotros podemos ver las posibilidades del universo que tenemos para poder trabajar con ultrasonido, ¿sí? Y también lo usamos en periodoncia, obviamente, pero también en prótesis, en operatoria para el tallado o el bisel de algunas cavidades. Se utiliza también el ultrasonido en cirugía. La verdad es que por eso está bueno lo de la comparación, de que sirve cada vez más, ¿sí? El ultrasonido y cada vez más lo vamos a seguir utilizando porque es un instrumento que nos da muchísima ventaja y muchísima ayuda a la hora de trabajar. Si ustedes quieren ver el modo de uso, ¿sí? Del ultrasonido, pueden hacer un print de pantalla, o si ustedes quieren también, con el código QR pueden, acá chicos, ¿sí? Pueden escanear el código QR, o con un print de pantalla, con el celu, ¿sí? Y pueden ver el video, ¿sí? Del uso indicado a través de la página de Helse, el modo correcto o el grado de operación, ¿sí? De la punta de ultrasonido. ¿Por qué? Porque si la punta no tiene la refrigeración adecuada, ¿sí? La punta se rompe. Tiene que tener buena refrigeración y tiene que tener un grado de potencia, ¿sí? El ultrasonido tiene, básicamente todos los aparatos de ultrasonido tienen básicamente dos perillas. Una que le da agua y una que le da potencia, ¿sí? Cada punta trabaja con una potencia indicada. Ustedes tienen que, cuando compren una punta de ultrasonido, lo que tienen que ver es
la potencia con la cual esa punta trabaja. Porque si le dan demasiada potencia, van a llegar al punto de ruptura donde la punta se rompe, cuando trabaja sobre la estructura. Y ahora vamos a ver que hay distintas puntas. Pero también es importante la potencia y así también el grado de irrigación, ¿sí? O la cantidad de agua que sale, justamente para que trabaje de manera cómoda, ¿sí? Lo ideal es que trabaje en lo que es el punto de rocío, ¿sí? El punto de lluviecita de la punta, ¿sí? Y no que esté tirando solo desde la base, para que se pueda entender. Por eso está bueno verlo en el código QR, ¿sí? Ver el video que nos explique cuál es, ¿sí? El momento exacto en que tiene que trabajar la punta. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Buenísimo, gracias. Y tenemos puntas, ¿sí? Que tienen superficie abrasiva, ¿sí? Al igual que puntas diamantadas, ¿sí? Que son las que necesito cuando quiero gastar o cortar tejido dentario, ¿sí? O sea, que las que, repito, las que tienen superficie abrasiva son las que sirven para cortar o gastar. Y ahí vamos a poder aplicarlas en nódulos pulpares, para la remoción de dentina, para la localización de conductos, para la preparación de áreas difíciles como áreas de istmos, ¿sí? Y también para retropreparaciones. Esas son las diamantadas, ¿sí? Y las lisas, ¿sí? Puntas lisas, nos van a servir básicamente para cuando yo quisiera hacer el retiro de pernos, ¿sí? El retiro de pernos colados o roscados, ¿sí? También de postes, ¿sí? Para la remoción de instrumentos fracturados, para la remoción de gutapercha, para la remoción de cemento obturador, ¿sí? Todas esas son puntas lisas, ¿sí? Que se vende todo un avío, ¿sí? O especial para cada punta, para cada cosa, ¿sí? Igual cada uno hace como quiera, ¿sí? Yo en mi práctica, para la remoción de pernos, ¿sí? Justo tuve una que se me partió, ¿sí? Y me quedó mucho más gordita. Si me escuchan la gente de Helse me mata, pero no me van a escuchar, así que no tengo problema. Tengo una que tiene la punta bastante roma y es cortita, y esa la puedo, de hecho es la que utilizo para posicionarla sobre los pernos, ¿sí? Y los colados sobre todo, ¿sí? Y con esa yo logro vibración, ¿sí? Siempre en sentido perpendicular al eje del perno, ¿sí? La vibro de un lado, la vibro del otro, la vibro de un lado, y eso me vibra, me logra desprender el cemento de ese perno colado, y en la mayoría de los casos me facilita, obviamente, la posibilidad de removerlo. ¿Sí? Igual, eso es un capítulo aparte, ¿sí? Esa anécdota. Hay puntas para acceso, ¿sí? Que son puntas diamantadas, obviamente. Hay unas que tienen forma de bola, ¿sí? Me gusta muchísimo esta de bola, ¿sí? Que es para poder acceder a descubrir los conductos cuando quiero ser bien conservador, ¿sí? Con estas puntas de bola, ¿sí? Se trabajan, ¿sí? Solamente 3, 4, 5 segundos, ¿sí? Porque calienta y va sin refrigeración o con refrigeración. Pasa que con refrigeración no vemos nada. Entonces tenemos que trabajar de manera muy meticulosa, vamos avanzando y vamos limpiando y vamos irrigando, ¿sí? Fíjense cómo podemos mejorar el acceso trabajando con puntas. Mucho más cómodo, ¿sí? Y realmente es más prolijo y no hace un desgaste tan abusivo como es con la fresa y la turbina, que realmente nos alteran mucho los accesos, porque si no la tenemos clara nos vamos para cualquier lado. Con el ultrasonido, como desgasta menos, es mucho más conservador. Vamos a hablar un poquito de microscopio, ¿sí? El microscopio dental es algo que seguramente ahora es caro, ¿sí? Pero en algún momento esto va a estar al alcance de todos.
y va a estar al alcance de la gran mayoría de los odontólogos, no solamente para los que hacemos endodoncia, sino que es una herramienta más que nos va a servir poder hacer prácticas mucho más seguras, ¿sí? Y mucho más profesionales. Hay una fábrica de microscopio que muchos conocen, que es la fábrica Newton, que es de acá de zona sur de Bernal, ¿sí? Hemos ido con los chicos del curso del año pasado a conocer la fábrica. La empresa Newton tiene la fábrica en Bernal, como se lo dije recién, y la verdad es que es una empresa muy seria, muy buena, y nos da la bienvenida para las veces que querramos ir, podemos ir incluso con una comitiva del colegio. Ahora, en época de COVID, se complica, pero esto va a pasar, y podemos volver a la empresa Newton a conocer cómo se fabrican los microscopios y cómo ellos hacen el armado desde las estructuras, ¿sí? Básicas, ¿sí? Hasta la finalización, que es la venta y la comercialización de estos aparatos. La verdad que está bueno, es una empresa argentina y realmente nos da orgullo de que sea de acá de zona sur. Hay solamente 2 empresas que fabrican microscopio en Argentina. Una es Newton y la otra es Ecleris, ¿sí? Que creo que está en Córdoba. ¿Qué nos da el microscopio? Bueno, básicamente el microscopio nos da magnificación y también iluminación. Esas son las 2 cuestiones que a nosotros, ¿sí?, nos tendrían que convencer si nosotros quisiéramos comprar un micro. Por supuesto que nos van a dar ergonomía, por supuesto la postura de trabajo es mucho mejor, ¿sí? Y nos va a dar eficiencia en la práctica profesional. Para endodoncia, sí, al tener mayor magnificación y iluminación, obviamente vamos a apuntar a todos los casos complejos. Localización de conductos, para fractura o remoción de instrumentos, para ver fisuras, para extracción de instrumentos fracturados, sellado, perforaciones, ¿sí? Empleo en diferentes etapas de cirugía periapical, ¿sí? Pero también se lo va a utilizar para todas las áreas, ¿sí? Tanto para cirugía, para operatoria, para prótesis, para periodoncia. El uso del microscopio te da una ventaja mucho mayor a la que nosotros podemos llegar a tener con las lupas, ¿sí? Y a ojo desnudo, obviamente. Como ventaja, ¿sí? Como ventaja, ya se los dije, ¿sí? Básicamente la iluminación, ¿sí? La luz es coaxial, ¿sí? Coaxial significa que la luz que te irradia el microscopio, ¿sí?, está frontal a la imagen, y eso nos da un efecto sin sombras. Cosa que justo en endodoncia muchas veces no vemos dónde trabajamos, la gran mayoría de las veces no trabajamos, ¿sí? Y muchas veces trabajamos con visión indirecta, ¿sí? Con microscopio nosotros podemos trabajar también con visión indirecta, no digo que van a poder verlo. Hay herramientas especiales, ¿sí? Hay espejos que son los espejos de rodio, que nos sirven para que no nos haga el efecto reflejo y nos permita trabajar de manera mucho más cómoda. Y sobre todo la magnificación, ¿sí? No se enaltece el hecho de trabajar con microscopio, ¿sí? Te da la posibilidad de poder capturar imágenes, ¿sí? Si vos con el microscopio le comprás la camarita que viene para el microscopio y vas sumando cosas, podés grabar videos, imágenes, explicar mejor al paciente, ¿sí? Una fisura, una fractura, es mucho más fácil de explicar con imágenes y fotos, y el paciente lo va a entender de manera mucho más correcta. Como desventajas, les puedo decir, hoy por hoy es el precio, ¿sí? El precio del microscopio es caro, ¿sí? Pero no deja de ser una inversión que vale la pena, ¿sí? Como desventaja les puedo decir que el periodo de adaptación y el manejo para poder tener vos el entrenamiento, por más que te hagas el curso con un curso de microscopía, ¿sí? Tener el microscopio y aplicarlo y utilizarlo en tu consultorio y te lleva tiempo, ¿sí? Y además, en un estudio, ¿sí?, se explicó que el 36%, ¿sí?,
más 1 de cada 3 y casi cada 4, ¿sí?, del microscopio no lo usan como lo tenían pensado. ¿Por qué? Porque no tienen el consultorio preparado, ¿sí?, y no les da, ¿sí?, el uso que ellos hubiesen pensado, ¿sí? Les voy a hablar un poquito de instrumental, ¿sí?, de ingeniería. Y para hablar de instrumental e ingeniería, la verdad que tengo que llamar un aplauso o un gracias, ¿sí?, a los doctores García Puente y Alejandro Jaime, ¿sí?, docentes, por si no los conocen, de la Universidad de Maimónides, ¿sí?, que tienen una trayectoria impecable y que son quienes realmente en Argentina y en Latinoamérica, ¿sí?, no me quedo chico, ¿sí?, no me quedo chico con esto, con el doctor García Puente y con el doctor Alejandro Jaime, ¿sí?, entender lo que es la ingeniería del instrumental. Ellos son los que más información tienen y los que más trabajos tienen en cuanto a el diseño y no porque los diseñen, sino cómo lo interpretan al instrumental y que tienen la mejor docencia para poder entender un instrumento. La verdad que hemos aprendido mucho con ellos. Estábamos hablando de la flexibilidad, ¿no es cierto? Sí, ¿Vamos bien ahí? perfecto. Ah, qué bueno. Estamos hablando de la flexibilidad de un instrumento, ¿sí? Y básicamente nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es el material con el que está constituido, ¿sí?, el diseño de la sección transversal del instrumento y obviamente del diámetro de la sección transversal del instrumento. No los quiero aburrir, ¿sí?, pero básicamente nosotros hemos trabajado en endodoncia con las limas, con el instrumental de acero inoxidable, ¿sí?, y con instrumental manual de níquel titanio, ¿sí? Las proporciones de níquel titanio, ¿sí?, cada fabricante trata de respetar esta proporción, ¿sí?, de un 54 a un 46%. Y la diferencia de uno y otro, obviamente, estamos hablando de lo que es la flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad del instrumento, ¿sí?, se debe a lo que serían las fases cristalográficas, y con esto no los quiero marear, simplemente les quiero comentar que el titanio, ¿sí?, tiene la posibilidad, ¿sí?, de intercambiarse en fases, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando yo al instrumento lo someto a una tensión, ¿sí?, llámese tensión por calor o tensión por fricción, no torsión, ¿sí?, este material sí se deforma, ¿sí?, de una fase que se llama austenita o austenítica, ¿sí?, austenita es la palabra, o martensítica, ¿sí? Esas dos fases, ¿sí?, del instrumento de deformarse, ¿sí?, le da al nitinol básicamente dos características que son la memoria de forma y la superelasticidad, ¿sí? Se los explico como la manera más fácil y sencilla que yo pude llegar a interpretar qué pasa con este níquel titanio, ¿sí? Y eso se lo robamos a los amigos ortodoncistas, ¿sí?, que lo empezaron a utilizar, ¿sí?, por allá por los años 70, que también los habían robado de los de la NASA, que fueron los que crearon el titanio. La memoria de forma, ¿sí?, es la capacidad de ciertos materiales de recordar una forma, incluso después de severas deformaciones, ¿sí? Memoria de forma, el instrumento vuelve a la posición original, ¿sí? Y superelasticidad es cuando el material o el instrumento, ¿sí?, es deformado mecánicamente a una temperatura o fricción determinada. El instrumento, ¿sí?, es superelástico. Ojo, que tiene un límite esta superelasticidad y va a tener un límite la memoria de forma, ¿sí? A ese límite lo llamamos límite plástico, ¿sí?, que es el principal causal de fractura de un instrumento. Y un instrumento de níquel titanio
normalmente se fractura por dos cuestiones importantes, ¿sí? Uno se llama estrés torsional y el otro se llama fatiga cíclica. El estrés torsional, chicos, ¿sí? Como bien lo dice, habla de torsión, ¿sí? Habla de que cuando yo trabajo en un conducto estrecho, calcificado, realizo una presión excesiva, ¿sí? Ya sea porque le doy mayor velocidad, porque hago mucha fuerza, y la punta se bloquea. La punta, ¿sí? Queda trabada y el instrumento trata de girar sobre su eje, y obviamente, como es un alambre, ¡prac!, se nos corta. Eso es estrés torsional. Este es otro estudio de Plotino y Grande, sí, los tengo comprados, ¿sí? A Plotino y Grande, pero la verdad que tienen tantas publicaciones que me gusta sobresaltar, y como sé que son publicaciones serias, las vuelco en todas mis publicaciones, ¿sí? Y la otra cuestión es la fatiga cíclica del instrumento, que también se da cuando nosotros hacemos presión excesiva, ¿sí? Con el instrumento rotatorio, también se da cuando hacemos velocidad inadecuada, pero sobre todo cuando hacemos rotación en la curvatura y nos quedamos en la curvatura. Fíjense acá, en conducto curvo, voy a tomar la curva y en lugar de ir, pasar, ¿sí? No venir y voy a trabajar sobre la curva. El instrumento cuando trabaja sobre la curva, ¿sí? Sufre, ¿sí?, la fatiga porque el instrumento trabaja en esa curvatura y yo no debo, ¿sí?, dejar el instrumento funcionando en la curvatura. O la paso o no la paso, para que quede entre nosotros más claro, ¿sí? Voy a ir con instrumento pequeño que pase por la curva y que venga, ¿sí? Que vaya y que venga. No que se quede en la curvatura, porque en ese momento el instrumento cíclicamente sufre presiones de tensión y de deformación en la curvatura y es ahí donde el instrumento se nos termina fracturando. Obviamente la fatiga cíclica está asociada al uso extensivo del instrumento. Si yo utilizo el instrumento varias veces, el instrumento empieza a perder primero filo, ¿sí? Y después va a perder efectividad seguido al filo. Y seguramente el instrumento, cuando yo lo forcé, se me termina separando. Porque yo no puedo abusar de un instrumento. Yo sé que son caros, pero tenemos que hacer el esfuerzo y evitar que el instrumento se nos rompa dentro del conducto y hay que descartarlo. No me pongo en utilícenlo una vez y descártenlo, pero sí en la idea de que tengan mucho cuidado, revisen ese instrumento y descártenlo. Vimos lo que es el material, ahora vemos el diseño, ¿sí? El diseño depende mucho de la sección del instrumento, ¿sí? En este dibujo bárbaro tenemos que el diseño, ¿sí?, de las espiras nos van a permitir, en primera medida, el grado de corte de ese instrumento, y después nos van a permitir, con esto, ¿sí?, la separación a la distancia de espiras y espiras, nos permite que el instrumento, ¿sí?, acarree, ¿sí?, o arrastre instrumental, ¿sí? Y también vamos a ver que hay instrumentos que hacen ondulación dentro del sistema del conducto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el instrumento no trabaja, ¿sí?, de manera centrada, sino descentrada. Hay instrumentos que ya lo vamos a ver, que hacen a que hagan un desgaste, ¿sí?, como que tocan mejor las paredes del conducto. Y el diámetro o la sección transversal del instrumento es otra cuestión tan importante y cada vez más cuestionada, ¿sí? Acá tengo varios instrumentos que son todos ahora rotatorios, donde yo les voy a mostrar que estos instrumentos, ¿sí?, tienen un taper bastante parecido. Y 2508, ¿sí?, que es la conicidad del instrumento, ¿sí? El ProTaper Next, el sistema Anchu, ¿sí? Son instrumentos de los más antiguos, otros un poquito más modernos, el HiFlex, ¿sí?,
y también instrumentos de movimiento alternos o reciprocantes, ¿sí? Que tienen básicamente el mismo taper, ¿sí? Tanto los recíprocos como los way one, ¿sí? Way one y way one goal es la mejora, reciproc y reciproc blue con su mejora, ¿sí? Que nos permiten tomar mejores curvaturas, ¿sí? Porque la aleación está mejorada, la aleación superior, ¿sí? Son instrumentos mucho más flexibles, ¿sí? Lo que ellos tratan de hacer en las últimas actualizaciones de instrumentos es tratar de no ser tan agresivos a nivel de esta conicidad, ¿sí? Tratan de respetar un poco más, ¿sí? Tratan de respetar un poco más el desgaste a nivel cervical para ser más conservadores, ¿sí? Los nuevos instrumentos tratan de hacer algo más conservador, porque hoy por hoy la odontología se ha vuelto conservadora y entendemos de que no es necesario hacer desgaste tan excesivo a nivel cervical. Sí, la preparación a nivel apical, ¿sí? Que debe ser importante, pero tratamos de ser más conservadores a nivel cervical, por todo lo que viene ahora, que es todo a través de postes, ¿sí? A través de postes de fibra, ¿sí? Y una manera fácil de que nosotros podemos entender cuando vemos un instrumento, si lo sacamos del blister y lo miramos para ver si el instrumento es rotatorio o es reciprocante o alterno o de rotación continua, ¿sí? Lo que nos llama la atención es las espiras, ¿sí? Hacia dónde están dispuestas, ¿sí? Todo lo que es rotatorio, chicos, hace giro a la derecha. Entonces, todas las espiras en cualquier rotatorio, las vamos a ver que giran hacia la derecha. Y todo lo que es alterno, ¿sí? De movimiento alterno, va a tener las espiras hacia la izquierda. Es un dato práctico que podemos entender cómo giran y cómo trabajar y cuándo trabajar con uno de rotación continua y con uno de rotación alterna. Y el movimiento ondulante, ¿sí? Movimiento ondulante, ¿sí? Nos los puede dar, ¿sí? El sistema EndoShaper, ¿sí? Los chicos que tuvieron el curso el año pasado tuvieron la posibilidad de trabajar y de probarlo, ¿sí? Es un instrumento que, por así decirlo, rompe con los esquemas de preparación. ¿Por qué? Porque viene un solo instrumento con un taper único de 30.04, pero que tiene una forma de serpenteo, ¿sí? Que este instrumento, ¿sí? Lo que hace es tener mayor revolución, ¿sí? Trabaja a 800 o 1000 revoluciones, cuando normalmente un rotatorio trabaja a 300, ¿sí? 500 cuanto mucho, este trabaja a mucha velocidad, ¿sí? Y trabaja también como, más que nada, desgastando, ¿sí? No cortando, como lo hacen los instrumentos rotatorios, ¿sí? De ahí la velocidad, ¿sí? Tiene poco filo, ¿sí? Y tiene mucha velocidad para hacer un desgaste. El EndoShaper, ¿sí? Este también tiene la particularidad que se deforma, por así decirlo, dentro del conducto, porque viene viene un tubito en frío, con una temperatura especial, eso les quería decir, como por las fases de tratamiento térmico que tiene el instrumento a temperatura ambiente, el instrumento se vuelve de acuerdo a la forma del conducto, y de esa manera toma siempre la forma del conducto. Y por último el EndoFinisher, ¿sí? Que es un instrumento que no tiene taper, ¿sí? Es de 25 pero sin taper, 25 a lo largo de todo el sistema de conducto, y nos sirve para limpiar, ¿sí? Yo lo llamo la mini pimer, porque trabaja rápido, gira, no toca sobre las paredes, y el instrumento lo que hace normalmente es agitar el hipoclorito. Este instrumento, el EndoFinisher, tiene la posibilidad de tocar paredes que yo no podría tocarlas con ningún instrumento. Acá tenemos el EndoFinisher, ¿sí? Una consulta, ¿ese es solo reciprocante? No, estos son ondulantes de rotación continua. Ah, de rotación continua.
Gracias. Donde yo no podría trabajar con ningún instrumento allá, solamente con el hipoclorito de sodio, ¿sí? Pero necesito agitarla. Y con la punta de ultrasonido o agitándolo, y sí, también. Pero con el endofinisher también tenemos buenas posibilidades de poder no trabajar sobre las paredes, porque no fue diseñado para trabajar sobre las paredes, pero sí para poder activar ese hipoclorito, remover la flora microbiana. Y ya estamos terminando, chicos. Ya creo que los he abrumado más que divertido, pero la frase que les quería transmitir era que a las bacterias del interior del conducto no les interesa saber qué sistema lo está atacando. Es el conjunto de elementos y de técnicas biomecánicas las que nos ayudan a sortear estas dificultades. Y para terminar en esta pandemia, chicos, ¿sí? Amigos ya, porque tengo muchos amigos que me están siguiendo, ¿sí? Todo pasa, chicos. Este COVID nos está realmente golpeando y esto también va a pasar. Así que muchas gracias por haberse quedado hasta el final, ¿sí? Aquí tienen mi dirección de correo electrónico de contacto. Estoy a la orden del día, así que les doy un aplauso a ustedes por estar ahí. Y bueno, por compartir una mañana en endodoncia, ¿sí? Hablando un poco de lo que realizamos. Si tienen algunas preguntas, si tienen algunos comentarios. Muy bien, gracias Orlando. Muy claro todo. Sí hay preguntas que han surgido, no sé si querés plantearlas en el chat. Gracias, Orlando. ¿Qué haces, Ale? Sí, como todos los martes, trabajando. Consulte. Yo tengo, por ejemplo, un cavitador, el Waterpik. Waterpik, sí. Sí. Es eléctrico. Con ese. ¿Cómo? Es eléctrico, sí. El eléctrico. ¿Puedo comprar las puntas y poder utilizarlas? Sí, Sirve. perfecto. Porque tiene velocidad y todo. Gracias. Lo que tenés que tener en cuenta, Viviana, cuando compres puntas, ¿sí? La rosca que tiene tu cavitador, porque las puntas vienen con distintas roscas. Sí, bien. Lleva el nombre del cavitador y con el modelo y todo. El modelo para que te vendan la punta para ese cavitador. Perfecto. Gracias. No, perdón, buen día. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, mira, quería saber hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Quería saber qué opinás de los biocerámicos. ¿Qué tal? De los biocerámicos para la obturación, ¿no? Sí, la verdad que están muy buenos, ¿sí? Todo lo que se viene, hoy por hoy también hay que prestar atención, ¿sí? Porque hay un empuje de las casas dentales, ¿sí? Que vienen auspiciando biocerámicos, y hay que tener un poco de cuidado. Pero de las grandes marcas, llámese Biodentine, llámese esta otra, lo que viene de la línea de FKG, bárbaro, biocerámico bárbaro. Sí, porque yo lo estoy escuchando al doctor Rodríguez, sí, y pone un solo cono con biocerámicos. Viste, yo vengo de otra escuela, sí, yo estoy en La Salvador. No, la verdad que no. Mirá, sí. Yo de hecho, lo admiro al doctor Rodríguez. En lo que se trata ahora, en la moda esta de cono único y biocerámico, es una moda que viene de China, donde siempre ellos trabajaron así. Y dependen más de lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a hacer, de que nuestra obturación se basaba en el cono y que el cemento era la interfase, ¿sí? En este caso, el biocerámico lo que hace es, el biocerámico sella y el cono simplemente es el medio que lleva
al biocerámico. Claro, es como el elemento principal el biocerámico, claro, Exactamente. al revés. El principal es el biocerámico. Pero si es un biocerámico de marca reconocida, ¿sí? Es bueno, es bueno. Yo Sí. tengo experiencia básicamente con el biodentine, ¿sí? El biodentine a mí me ha dado resultado. Sí, antes usábamos mucho el MTA, ¿sí? El MTA lo seguimos usando porque no No hay otro problema. Bueno, muchísimas gracias. Dale, Gracias. dale. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta de Sol que estoy viendo. Sí. Sí, no, revisando el chat había visto que Viviana Gallegos hizo un aporte sobre cómo precurvar las limas con un vasodapen. Sí. Con un vasodapen también. Hay muchos que lo toman al precurvado de limas con mucho cuidado con una gasa estéril y lo precurvan con los deditos, ¿sí? Hay muchas maneras. Hay instrumentos que también se compran, que vienen preparados en la regla de endodoncia que son para precurvar. Sí, también. Yo conté la anécdota de mi profesor, pero uno lo precurva con lo que quiere. Yo estudié en La Plata también, Orlando. Claro, qué bueno. Con los mismos. Y acá hubo una pregunta de una doctora Valeria Mato, no me equivoco, que dice que te consultaba si vos realizás el último lavaje con agua de cal. Sí, con agua de cal o con solución fisiológica, con lo que tengo a mano. Incluso te digo más, hay veces que no he hecho lavajes, no he hecho lavaje final, ¿sí? Y tampoco no he tenido problemas. Siempre y cuando no he perforado, no me he ido más allá del límite de preparación, tampoco no he tenido problemas. Estoy viendo a una chica que se llama Sol a todos, que dijo que él le pasó de torturar un conducto de muchos años, un lateral superior, ¿sí? Y tomar impresión para perno y poner un provisorio, y la paciente empezó con dolor e inflamación en la cara. Y primero hay que ver cómo estaba antes de obturar el conducto, si el conducto estaba bien, si tenía silencio clínico, ¿sí? Si este conducto estaba obturado en calidad. Y la otra cuestión es ver si desobturó todo el conducto. Quizás sin querer desobturó todo el conducto y el conducto quedó vacío. Y al quedar el conducto vacío, obviamente si no desinfectamos, no limpiamos, no hilamos, ese conducto se contamina. Y el provisorio seguramente acumula bacterias y eso va a acusar una reagudización. Eso puede pasar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo te hago una pregunta, Orlando, ya que estás. Vos elegís el medio de irrigación en base al producto, o me refiero al cemento de obturación que vas a usar. El cemento de obturación que yo uso hoy por hoy es un cemento de resina, ¿sí? Son los que mejor andan, ¿sí? A mí me gusta mucho uno que lo trae Metabiomet, que es el Chill, ¿sí? Hace poco usábamos durante mucho tiempo, ahora lo dejaron de traer a uno que se llamaba Sealer 26, ¿sí? Que también era muy bueno, ¿sí? Pero el Chill me parece que es superior. Me gusta mucho más el Atzil, pero a base de resinas. Hay unos que ahora no me acuerdo la marca, la casa que los trae, ¿sí? Creo que es la gente de Acrilar, ¿sí? Que también es con una base de resina. Son cementos buenos. A base de resina creo que son los cementos que hoy por hoy tendríamos que empezar a utilizar. El Grossman, ¿sí? Que lo hemos usado durante muchos años, ¿sí? Que todavía se sigue usando, no es malo. Lo que pasa es que, bueno, siempre el Grossman está el prurito con lo que es una restauración adhesiva, con lo que es un composite. El Grossman tiene el prurito con una reconstrucción con poste. El eugenol del Grossman es lo que te inhibe, ¿sí? Pero
tampoco no es mal cemento, no es mal cemento. Bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Doctor, en caso, yo le hice la pregunta de que había desobturado un conducto y le tomé la impresión. En caso de que me haya sucedido eso posterior a una radiografía que veo que se desobturó todo, ¿qué tengo que hacer en ese momento? ¿Rehacer inmediatamente ahí el conducto? Sí, lo ideal es rehacer el conducto cuando tenga silencio clínico. Perfecto, porque la paciente ahora me manifiesta que no tiene dolor, pero sí el hinchazón de la cara. Ella ya tenía puesto un provisorio, por eso a mí me pareció raro de que le suceda esto. Yo simplemente desobturé y hice otro provisorio. Claro. Sí, lo ideal es rehacer el conducto. Cuando tengas silencio clínico, Sol, ese es el mejor momento para hacerle esa endodoncia. Perfecto, gracias. Bueno, si hay alguna preguntita más, si no, le agradecemos y lo despedimos a Lando. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Lando, por darnos este pequeño espacio. Si no te conectabas hoy a la mañana, iba a tener que hablar de técnica de maíz. Bueno, me vi presionado. Así que bueno, muchísimas gracias, Lando. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y seguimos escuchando sus pedidos con Lando para tratar de armar estos Zoom y capacitarnos en forma gratuita con lo que ustedes nos están pidiendo. Así que ya tenemos algunos programados, si quieren entrar después a la página y verlos. Y a los que se han perdido lo pueden ver en YouTube. Saquen la parte de mi rostro, por favor, y el resto lo dejan. Muchísimas gracias, Orlando. Un gusto, chicos, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Un abrazo. Gracias, excelente charla. Gracias, chicos, nos vemos. Chao. Chao. Chao, saludos a todos.